A continuación vamos a abordar la cuestión relativa a los trabajadores expatriados. Ciertamente por la dinámica de deslocalización de empresas, no solo por las actividades de ocio, ya que estamos en el régimen laboral, en el entorno laboral, tenemos que una presencia creciente de trabajadores que, como decía, sus empresas los remiten a otros países, a otros entornos, y no es infrecuente que se dirijan a Osalan trabajadores, empresas, servicios de prevención, preguntando qué criterios de prevención rigen en un determinado país. Incluso en algunos países de la Unión Europea en los que, digamos, tenemos un diferencial en prevención de riesgos o en asistencia sanitaria, no es infrecuente que se dirijan a nosotros con ese tipo de cuestiones. Creíamos, por tanto, que era de interés hacer un abordaje relativo a la prevención de riesgos en general y algunos aspectos particulares en relación a este tipo de trabajadores. Y para ello contamos con la presencia de Arkaitz Azkune, que viene del Hospital Universitario de Donosti y que nos va a realizar una exposición sobre este tema. Bueno, he intentado darle esa perspectiva de prevención de riesgo laboral, que es la que os interesa sobre todo a vosotros, pero quieras que no, pues yo soy médico, entonces de formación profesional muchas veces uno tiende a hablar más de las enfermedades que de otras cosas, ¿no? de su campo. Espero no pasarme en esa deformación y espero que sea útil la charla para vosotros. Bueno, sin más, el esquema general así a priori parece sencillo, pero luego ya veréis que da para hablar mucho. Empezamos con la introducción. Entonces, expatriado, el nombre expatriado, ¿de dónde viene? Pues ex quiere decir fuera de, y patria, país, ¿no? Entonces nos hacemos un poco a la idea del significado de la palabra. Entonces, de todas formas, tampoco existe una definición clara o establecida. Entonces, cuando hablamos de expatriados, la idea que puede tener uno, una idea general, tenemos una idea general parecida, pero muchas veces luego cuando hablamos, pues también hay diferencias, ¿no? Este es expatriado, se considera no, los cooperantes sí son, no son, bueno, pero en general, a nivel de la calle, cuando hablamos de expatriados, pues estamos hablando de personas que de forma temporal o permanente residen en un país diferente del país en el que nació, y se usa comúnmente para referirse a trabajadores o a profesionales que las empresas envían a delegaciones o trabajos en el extranjero. Cifras. Pues tampoco hay un censo de cuántos expatriados hay a nivel mundial, pero la ONU ha estimado que que en el año 2013 aproximadamente había más de 232 millones de personas que vivían fuera de su país de origen, ¿vale? Esta frecuencia llega a ser del 10% en poblaciones, en países enriquecidos, y suele ser, este porcentaje aumenta en países o en zonas del Oriente Medio como pueden ser los Emiratos Árabes Unidos, en el que la prevalencia, el porcentaje de expatriados, que allí serían inmigrantes, pero aquí expatriados sería el 70%, en Kuwait un 60%, en Asia, Singapur, 40%, y en Europa, pues Luxemburgo y Suiza, ¿no? Donde está el dinero están los expatriados. Bueno, luego, países expatriadores. Pues el Reino Unido es el país de la OCDE que más expatriados da, más de 3 millones de ingleses viven fuera, no sabemos si es por temas laborales o si es por tema de sol, y luego están los alemanes, que también son 3 millones aproximadamente. Entonces, nuestros expatriados, tampoco hay un censo, pero intentando hacer una aproximación de los trabajadores que salen fuera y sobre todo a zonas de riesgo, por decirlo de alguna forma, pues contactando con Sanidad Exterior nos pasaron sus datos y vienen a decirnos que del total de pacientes, del total de personas que ellos valoran en su día a día, en el año 2014 los expatriados, por eso he dicho el término que es un poco global porque engloba trabajadores, cooperantes y estudiantes, comprendería o englobaría eso, sería alrededor de un 22,7%. Si miramos el destino en concreto de los trabajadores, de esos 479 que el año pasado se valoraron aquí en Donosti, vemos
que el 43% iba o tiene destino como destino final África, ¿vale? Entonces, a priori, uno puede estos datos nos pueden chocar, ¿no? Dices, joder, los expatriados, pues si van mucho más a Europa o a Estados Unidos. Pero el tema es que hay que tener en cuenta que son datos de sanidad exterior. O sea, es decir, no todos los expatriados pasan por sanidad exterior. Los que pasan por sanidad exterior son aquellos que piensan que van a ir a un sitio donde hay cierto riesgo, ¿vale? Entonces, de todos esos, pues como es lógico, gran parte va a África. Bueno, expatriados, pues cuando estamos hablando de expatriados, es como esta sala, es un grupo muy heterogéneo de profesionales. Nos podemos encontrar aquí, no sé aquí, pero no digo entre los expatriados, misioneros, cooperantes, gente que trabaja en el tema de la minería, geología, estudiantes, o sea, diplomáticos, o sea, que todo tipo de profesionales. Las circunstancias también son muy diferentes. No es lo mismo, o sea, tienen circunstancias muy diferentes. No es lo mismo estar en New York que estar perdido en la selva del Congo. Desde el punto de vista de acceso sanitario también es completamente diferente una situación que la otra. La duración, o sea, que estamos hablando de un grupo de eso, pues muy heterogéneo, con circunstancias muy diferentes. Pero sí que hay una serie de problemas que tienen más o menos en común. Y la salud, pues sería una de ellas, ¿vale? Entonces, pasamos a hablar de los problemas de salud que suelen tener estos profesionales, y para eso primero tenemos que saber, de la misma forma que al hablar de expatriados tenemos que saber de qué estamos hablando, a la hora de hablar de salud también tenemos que saber de qué estamos hablando, porque la salud, la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud muchas veces difiere, es mucho más global de la que nosotros en el día a día tenemos, ¿no? Lo que dice la OMS es que la salud es un estado de completo, y eso es completo, bienestar físico, mental y social, ¿vale? Y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, teniendo esto en cuenta, según los problemas sanitarios más frecuentes que se ven en este grupo, sobre todo son problemas relacionados con diarreas, enfermedades respiratorias, lesiones o accidentes y problemas de la piel. Y según estos estudios, los problemas psicológicos son del 4%. Pero estos estudios yo creo que sí que menosprecian o están infraestimados realmente los problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque lo único que consideran el problema psicológico si es ansiedad o fatiga, ¿vale? Pero los problemas psicológicos y de adaptación van más allá. Entonces, si consideramos los problemas relacionados con el estrés como problemas psicológicos o de adaptación, veremos que ganan en número y en importancia a los problemas infecciosos. De tal forma que esto además se repite en diferentes grupos de expatriados. En diferentes trabajos, un trabajo que hicieron entre misioneros, 390 misioneros, pues me llama la atención que el 88% de los misioneros decía que la indignación o el sentimiento de indignación o ira era frecuente, y lo que me extraña todavía más es que el 20% tomaba ansiolíticos desde que se hicieron misioneros. O sea, que para que veáis. Luego, en cuanto a las enfermeras, también trabajos que se han hecho en enfermeras que han ido a Rumanía, pues se les pasa en diferentes encuestas para ver un poco el nivel de salud que tienen, y se ve que cuando están trabajando en destino, el nivel, o sea, los valores o las encuestas, el resultado de las encuestas es mucho peor. Y además el 22% también tiene problemas de sueño. Y luego lo que es más grave es que en un estudio realizado en trabajadores de diferentes ONGs del ámbito de la ayuda al desarrollo, se ve que el 46% de los cooperantes ha presentado problemas psicológicos de relevancia clínica durante su estancia, ¿vale? Es verdad que es un grupo también con una estancia larga, una media de 51 meses, o sea, 46% problemas psicológicos relevantes, y de esos 46%, el 87% le han diagnosticado depresión, ¿vale? O sea que vemos... Uy. O sea, espera. Sí. Vale. Entonces vemos que los problemas psicológicos pues sí que realmente son importantes, ¿vale? Vale. Joder. Espera. Sí, que tengo que poner en modo presentación, vale. Problemas psicológicos. Seguimos. Vale, entonces... o sea, esto viene a enseñarnos que los sentimientos que tienen los expatriados de soledad, de problemas de comunicación, de ajuste intercultural, de sufrimiento e impotencia, de tener pocas oportunidades para relajarse y socializarse, etcétera, etcétera, son muy frecuentes.
Luego, un problema relacionado con el problema psicológico de adaptación es el tema del abandono, del arrepentimiento prematuro. Entonces, es un factor, se considera que es el factor más importante en el costo total del trabajador expatriado. Llega a ser hasta del 3 al 8% anual entre misioneros y cooperantes. Entre un 20 y un 40% de los expatriados que vuelven antes de tiempo se considera que es por la incapacidad que tienen a moldarse a la nueva cultura, tanto ellos o su familia, y la mitad de los que no vuelven, es decir, la mitad de los que se quedan ahí, además, se ve que las tasas de productividad también bajan, ¿vale? Entonces, estas cifras que os he dado, que son en general, todavía son peores cuanto más diferencia cultural haya y cuanto más remoto sea el destino, ¿vale? En cuanto a la mortalidad, pues como estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, como os he dicho, de circunstancias muy diferentes, pues los datos que hay también son muy variables, no hay datos muy fiables. Son datos tan dispares que unos te dicen que hay una mortalidad superior al 100% respecto a los que se quedan en origen, y en otros, sin embargo, te dice que es menor. Entonces no se puede sacar nada claro. Pero sí que en cuanto a las causas de mortalidad, clásicamente siempre se ha visto que la causa fundamental de la mortalidad en este grupo sobre todo son los accidentes de tráfico, ¿vale? Sobre todo en el grupo de misioneros y cooperantes o fuerzas de paz. Pero estudios más recientes que se han hecho en cooperantes nos dicen que, aparte de los accidentes de tráfico, que sí que tienen su importancia en la mortalidad, cada vez está recobrando más importancia la violencia intencionada, ¿vale? Hasta el punto de ser casi la causa de mortalidad más frecuente en este grupo de pacientes en algunos sitios en concreto. Luego, las causas infecciosas, pues se vio que en el periodo de 1970 a 1985 no había diferencias entre la población de estadounidense origen y expatriada en cuanto a mortalidad por temas infecciosos, y luego a posteriori pues la verdad que no hay datos muy fehacientes, porque dicen que igual la epidemia del VIH ha podido interferir de forma importante en los resultados, y por eso no hay datos fidedignos. Vale. El punto más importante tal vez para vosotros es la prevención de riesgos y tratamiento o acciones a realizar para evitarlos, y vamos a hablar de ello. Entonces, el objetivo fundamental, pues vosotros sabéis mejor que yo, de este tipo de acciones es tanto que los sanitarios como los técnicos de prevención tienen que aplicar una serie de medidas para prevenir. ¿Y qué tenemos que prevenir? Pues tenemos que prevenir circunstancias adversas que puede tener el expatriado en su destino, y en el caso de que los necesiten, porque se dan esas circunstancias, pues asistir al expatriado a solucionarlos, ¿vale? En la vida o en este proceso de prevención y tratamiento de los problemas sanitarios y de otro tipo de problemas que tienen los expatriados, se diferencian tres periodos importantes. Uno es el previaje, ¿vale? El otro es la propia estancia, y el otro es la post-estancia o retorno, ¿vale? Entonces, como os podéis imaginar, cada periodo tiene unos objetivos bien diferenciados, con implicaciones de diferentes profesionales y realización de diferentes tareas. Entonces, vamos a hablar ahora del previaje, ¿vale? Que da muchas veces más trabajo que el propio viaje. Entonces, el previaje es uno de los periodos más importantes y laboriosos, y como bien nos pone sobre aviso el nombre, ¿no? Da a entender el nombre, comprende el periodo previo al desplazamiento del trabajador al destino, y todas las actuaciones que hay que realizar en aras de minimizar, prevenir los problemas que pueden acaecer o puede tener el trabajador durante su estancia, ¿vale? El objetivo, ¿qué es lo que hay que hacer en este periodo tan importante y tan laborioso? Pues lo recomendable es hay que hacer una valoración del estado de salud basal, una evaluación psicosocial, una evaluación más global de los riesgos sanitarios y de prevención de los mismos, y dentro de esto relacionado hablar o dar consejos sobre inmunizaciones recomendadas y profilaxis de la malaria, ¿vale? Entonces, hablaremos primero de la valoración del estado de salud basal. Esto, en principio, lo tiene que realizar un sanitario, bien sea el médico o la enfermera de empresa, bien sea el médico cabecera, pero un sanitario. Desde el punto de vista de empresa también es un punto muy importante, porque es el primer paso para proteger su inversión, que según las fuentes que he mirado, en Estados Unidos se calcula que la inversión por familia de expatriados es de $500.000, no sé. No hay un modelo universal claro que sirva, ¿no?, para decir, pues hay que hacer esto y esto, ¿no?
Pero lo que está claro es que tampoco tiene que ser una revisión en la que vayas y dices, ¿tú qué tal? ¿Estás bien? Vale, te auscultan y ya está, pum, ya está, harto. No, tiene que ser una revisión más profunda, ¿vale? Hay que hacer una historia clínica detallada, hay que dedicarle su tiempo para hacer una valoración de la situación actual de la salud que tiene ese futurible expatriado. Hay que identificar las anomalías actuales que tiene y hay que intentar solventarlas. Hay que identificar las patologías crónicas que tiene, intentando estabilizarlas y dar pautas de actuación en caso de que se inestabilicen, y es fundamental identificar riesgos según las características del paciente y la zona geográfica. Bueno, eso ya hablaremos luego. La valoración tiene que hacerse según las guías locales de atención primaria correspondientes, y hay que ajustarse, eso sí, a las características del destino. Lo que hemos dicho siempre, cuanto más remoto sea el destino, cuanto menos acceso a cuidados sanitarios tenga, más detallado y más cuidadoso tiene que ser todo este tipo de trabajos. Lo fundamental es identificar patologías crónicas subyacentes que pueden empeorar de forma súbita en relación a condiciones ambientales, geográficas o infecciosas, ¿vale? Y sobre todo estamos hablando de insuficiencia cardíaca, de diabetes mellitus, de enfermedad inflamatoria intestinal y de patología bronquial, sea asma, EPOC, etcétera. Entonces, lo importante es valorar la situación de esto, estabilizar y luego dar instrucciones, formar al paciente en cuanto a eso, a cómo actuar en caso de agudizaciones de la misma, ¿vale? Y luego, una vez que hagamos la valoración de su estado de salud, es importante, con los resultados, informar al paciente, incluso a la agencia o a la empresa, siempre sin vulnerar los derechos del paciente, ¿vale? Y en función de los resultados deberían de valorar tanto el paciente como la agencia si siguen adelante con la idea esa del viaje o no, de la expatriación. Entonces, como dato, deciros que solo menos del 50% de los expatriados tienen una valoración previaje adecuada, ¿vale? O sea que ya veis que sí que es un sitio, una zona o una cosa en la que tenemos que mejorar. Ejemplos, rápidamente. Pues imaginaros, cooperante que le van a mandar eso, pues al centro, al Congo, a la selva del Congo. Entonces le hacemos la valoración de su estado de salud, hacer la historia clínica, nos dice que sí que tiene en casos o en momentos de hiperreactividad bronquial que se exacerban sobre todo con químicos irritantes. Entonces nosotros le mandamos, dices, pues hay que hacer un estudio de pruebas de función respiratoria. Se hace la prueba de función respiratoria y se ve que tiene un asma moderado persistente, ¿vale? Entonces con esto, además de tratar eso, de enviar al especialista, etcétera, etcétera, lo que tienen que hacer tanto el médico como el paciente como la empresa es revalorar la situación y valorar si siguen adelante o no con la idea de mandarle a ese sitio tan remoto. Entonces, si finalmente deciden continuar, el equipo sanitario tiene que hacer un plan en el que se indique, en el que se le explique al paciente cómo tiene que identificar los signos de empeoramiento, cómo valorar la severidad y cómo hacer el autotratamiento y cuándo pedir ayuda, y la ONG o la empresa o la que fuera tiene que asegurarse de la viabilidad del plan, ¿vale? Que el plan es viable y bueno, hay que poner a disposición todos los medios necesarios. Otro ejemplo, mujer también, que le van a mandar también al Congo, a la misma zona que está el otro misionero. Entonces, en la valoración, como ya tiene más de 50 años, se hace una mamografía y se ve que tiene un nódulo. Entonces, aquí es un nódulo, no es un nódulo bien diferenciado. Entonces, lo que recomendarían aquí sería un control a los 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Congo, en la selva, donde está, no hay mamógrafo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues dices, pues vamos a, en vez de esperar, vamos a mirar. Entonces, se hizo una tumerectomía y en este caso, además con la sorpresa de tener un carcinoma intraductal, ¿vale? Eso puede ser un ejemplo de lo que se puede hacer en esa fase. Bueno, evaluación psicosocial. La evaluación psicosocial es un tema de suma importancia. ¿Y por qué? Porque el estrés personal y familiar es una de las primeras causas de repatriación. Ya hemos dicho antes que entre el 20 y 40% de los expatriados vuelve a casa antes de lo previsto por la incapacidad tanto de él o de su familia de moldarse a la cultura, ¿vale? Y en el 50% de los expatriados que permanecen en destino baja la productividad de forma significativa. Entonces, esta valoración psicosocial debería ser parte de las pruebas de selección personal, debería realizarse con suficiente antelación, debería ser universal, o sea, para todo el mundo, y debería ser periódica, es decir, que habría que repetirla de forma periódica, ¿vale? Es
esta valoración es importante no solo para el candidato, sino también para los compañeros que va a tener en destino. Y si la estancia se va a hacer con pareja o hijos, también es importante que esa valoración se haga tanto a la pareja como a los hijos. ¿Por qué? Porque la adaptación de la pareja es fundamental, como os podéis hacer, ¿no? Haceros la idea. Y los problemas con los niños muchas veces son causa frecuente también de retorno precoz. Esta valoración psicosocial idealmente lo debería hacer un especialista, y en el caso de que no fuera posible o se dispusiera de poco tiempo, que yo creo que muchas veces es la realidad, mínimamente, como mínimo, se debería de valorar el estado mental actual, factores actuales de estrés, cuáles son y cómo los afronta el paciente, historia de problemas psiquiátricos o psicológicos previos, síntomas de estrés postraumáticos o otras condiciones de ansiedad que pueda tener en este momento, historia de haber recibido tratamientos o terapia psicológica, antidepresivos o otros tratamientos psiquiátricos, ¿no? Esto a raíz del accidente de Germanwings, pues mira, pues también se ha puesto otra vez, ha salido a la palestra y están hablando mucho del tema. Y luego habría que valorar también el uso de alcohol y drogas y la historia psiquiátrica familiar. Con todo esto, de la misma forma que hemos hecho con el tema de salud, deberíamos de valorar si el paciente sigue siendo candidato idóneo o no, y si deberíamos de seguir con el plan establecido o no. Vale, otra cosa que otras labores que tenemos que hacer en el previaje, la evaluación de riesgos sanitarios y prevención de los mismos. La sensación entre los expatriados de que la preparación antes de la salida no es suficiente es muy generalizada, ¿vale? Entonces esto les genera aún más estrés y todavía más dudas. Entonces, siguiendo la máxima de más vale prevenir que luego curar, como entenderéis, es uno de los puntos más importantes en todo el trabajo que podemos hacer desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales con este tipo de pacientes, ¿vale? Y el objetivo, nos tenemos que poner en situación y tenemos que preguntarnos si el problema es probable que suceda. En el caso de que suceda, si el paciente va a ser capaz de identificar qué está sucediendo, y en el caso de que suceda, si hay una solución y cómo hay que gestionarlo, ¿vale? Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que hemos comentado las veces anteriores. Hay que valorar los riesgos de agudizaciones de condiciones generales del paciente, hay que dar pautas de autotratamiento y medidas generales, y hay que dar también consejos sobre inmunizaciones recomendadas y profilaxis de malaria, que hablaremos enseguida. En definitiva, lo que hay que hacer es prever las complicaciones, problemas de salud que pueden padecer durante la estancia. Hay que formar y dar pautas de actuación frente a estas, ¿vale? Consejos sobre inmunizaciones recomendadas y profilaxis de la malaria. Los profesionales que yo considero que mejor hacen este tipo de valoraciones son los de sanidad exterior, ¿vale? Es aplicable a todos los expatriados, pero sobre todo es aplicable a aquellos expatriados que van a zonas de mayor riesgo o zonas tropicales. Es una labor complicada, como todas, y en el que hay que valorar muchos factores, ¿no? Hay que tener en cuenta la localización geográfica del destino, hay que tener en cuenta las características de la estancia, las características del paciente, si es un inmunodeprimido o no, si está embarazado o no, si está tomando medicamentos o no. Hay que tener en cuenta las infecciones que puede padecer, y hay que tener en cuenta también las alertas epidemiológicas. Con todo eso, hay que informar y aplicar distintas medidas preventivas en el caso de ese expatriado en concreto, pues recomendándole diferentes medidas higiénico-dietéticas de protección frente a picaduras de mosquito, indicando diferentes vacunas, y en el caso de que en el destino existiera la posibilidad o si existiera la malaria, pues habría que valorar también la posibilidad de la quimioprofilaxis. Entonces, en esta tabla os he recogido un poco las enfermedades más importantes, o las enfermedades más importantes que el expatriado se puede enfrentar en esas zonas de riesgo, ¿vale? Entonces, los he agrupado por forma de transmisión, y vamos a empezar a hablar de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces, en este grupo, veis, hay enfermedades, yo creo que conocidas por todos, independientemente del ámbito que seamos, como pueden ser el tema del dengue, chikungunya, que tiene un nombre rimbombante, pero que cada vez está haciendo más, se oye más, y está haciendo también, lo tenemos más presente, quiere decir, de la malaria. Luego está la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa, ¿vale? Ya veis que la distribución sobre todo es en los trópicos, aunque luego la fiebre amarilla lleva equívoco, porque en el continente amarillo no hay fiebre amarilla, y luego la encefalitis japonesa
la encefalitis japonesa sí que es propia de la zona de Asia, ¿vale? Entonces vemos que la transmisión es a través de la picadura de diferentes mosquitos. En vacunas para el dengue, chikungunya y malaria no hay comercializadas o no están disponibles. Sí que hay para la fiebre amarilla. De hecho, muchas veces, depende del destino, es obligatorio. Incluso si venimos de algún país, también a veces nos exigen que les enseñemos la cartilla de vacunaciones de la fiebre amarilla. Y luego la encefalitis japonesa también tiene una vacuna, pero las indicaciones son mucho más limitadas. Entonces, lo que sí que vale para todo este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos es pues, las medidas antimosquito o antipicadura mosquito. Entonces, cuando hablamos de las medidas antipicadura mosquito, nos referimos sobre todo a utilizar repelente de mosquito. Hay mil marcas y 1000 productos diferentes de repelente de mosquito. Lo fundamental es, o lo preferible es que tengan DEET, o sea, dietiltoluamida, en proporciones o en porcentajes altos. Las mosquiteras, preferiblemente impregnadas con permetrina, también son muy importantes. Utilizar ropas largas y de colores claros. Aquí no es un problema, pero claro, si vas a África, pues a ver quién se pone una camiseta de manga larga. Y luego otro tipo de medidas que también sirven para controlar o evitar esas picaduras, como pueden ser el hecho del aire acondicionado, los spray o los evaporizadores antimosquitos, evitar perfumes, etcétera, etcétera. Bueno, en este grupo de enfermedades está la malaria. Y de la malaria me gustaría daros una serie de datos o nociones generales. La malaria, paludismo, que es lo mismo, está producido por el Plasmodium. Hay cinco tipos o 5 especies diferentes, y la más temida, la más grave es el Plasmodium falciparum. El vector, la transmisión es fundamentalmente a través de la picadura de la hembra infectada de Anopheles, del mosquito Anopheles. Hay más de 100 países endémicos. Según la OMS, en el 2013 estiman que hubo 198 millones de casos de malaria en el mundo, y de esos 584.000, de esos 198 hubo 584.000 muertes. Y si nos fijamos, sobre todo, de esos 584.000, 528.000 se dieron en África, sobre todo en niños y embarazadas. O sea, es decir, que estamos hablando de gente o situaciones de pobres o muy pobres, pero sin embargo no solo afecta a ellos, sino también afecta a los viajeros o a los expatriados, que se calcula que de forma anual, pues alrededor de 10.000 viajeros también tendrán o padecerán la malaria. Para datos más cercanos, deciros que en Gran Bretaña en el año 2014 se notificaron 1.586 casos de malaria y hubo 3 muertes, menos de lo habitual, porque en los años previos hay una media de 6 muertes al año, ¿vale? Y lo que es importante resaltar desde el punto de vista de prevención es que el 82% de estos pacientes que tuvieron malaria no hizo quimioprofilaxis con diferentes antipalúdicos que vamos a hablar ahora. Presentación clínica: suele dar fiebre generalmente fiebre y un cuadro pseudogripal. Se puede acompañar de anemia, ictericia. Si el proceso va adelante, puede dar crisis convulsivas, distrés respiratorio, coma, incluso fallecimiento. Y es importante saber que también no puede simular o puede confundirse con otro tipo de enfermedades muy diferentes, como puede ser la bronquitis, diarreas, etc. Lo que hay que saber es que toda fiebre en el trópico o a la vuelta, incluso hasta el año de la vuelta, es malaria hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Medidas preventivas. Vacunas. Se ha hablado mucho de patarroyo, todos conocemos hemos oído hablar de patarroyo y en torno al tema de las vacunas, pero de momento no hay ninguna comercializada. Las medidas antimosquito son las medidas más importantes para prevenir la malaria, ya las hemos comentado antes, y el otro pie del banco, el otro pie más importante del banco sería la quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis hay que valorar según las características del viaje, en la zona geográfica y la época. Hay varias opciones, pero todas pasan por tomarlas antes, durante y después del viaje. Y ninguna es efectiva al 100%, pero sí que se ha visto que disminuye el número de infecciones y casos severos. Sin más, os pongo aquí los 4 fármacos que más se utilizan en la quimioprofilaxis. De esos 4, sobre todo, se utiliza el malarone y la dosificina, los que más.
y todos tienen sus pros y sus contras, todos tienen una posología diferente. Entonces, sin más, tener ahí, si queréis, o sea, la presentación yo me imagino que estará disponible para todo el mundo, o sea, que para que tengáis ahí. Pasamos de grupo y vamos ahora a hablar de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados. En este grupo también hay enfermedades como la fiebre tifoidea, la diarrea del viajero, el cólera y la hepatitis A. O sea, la distribución de algunos es cosmopolita, es decir, tiene una distribución universal, pero sobre todo son de mayor incidencia en la zona del trópico. La transmisión es fecoral, es decir, a través de agua y alimentos contaminados. En este grupo, generalmente a la mayoría de los viajeros que van a esas zonas sí que se les recomienda la vacunación contra la fiebre tifoidea. Hay dos tipos diferentes, la oral y la intramuscular, y sí que se recomienda en general, y de la hepatitis A también. La hepatitis A se puede dar sola o con la hepatitis B, como veremos luego. La transmisión, os he dicho antes que es fecoral, en el caso de la hepatitis A también se dice que puede ser de persona a persona. Luego, en el caso de la diarrea del viajero o cólera también hay una vacuna, pero en ese caso las indicaciones son mucho más restringidas y mucho más, no son tan generales como pasa con el tema de la fiebre tifoidea o la hepatitis A. Lo mismo que con los mosquitos, las medidas que nos sirven para prevenir todo este tipo de enfermedades son las medidas higiénico-dietéticas relacionadas con la manipulación de agua y alimentos. Es decir, beber agua embotellada o purificada, evitar ingesta de productos no cocinados, si comemos fruta, pues que pelarlo en ese momento, intentar ingerir o comer productos pasteurizados, evitar botes de condimentos ya preparados y abiertos como pueden ser tabasco, ketchup, guacamole, etcétera, etcétera. La limpieza constante de manos. En principio el café y el té son seguros, pero ya veis que son una infinidad de recomendaciones. ¿Cuál es el problema de estas recomendaciones? Que cuanto más recomendaciones tengamos, pues más difícil es ser estrictos, ¿no? Y cuando sí, además, esto tiene que ver con la comida, con lo que nos gusta a nosotros comer, pues es todavía más difícil. Y muestra de ello es que en un estudio que se hizo en 30.000 turistas en Jamaica, solo el 3% los cumplía o siguió estas medidas de forma estricta, ¿vale? Bueno, cambiamos de grupo. Vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por sexo, líquidos biológicos, sangre, etcétera, que pueden encontrarse nuestros expatriados ahí en destino. Estaríamos hablando sobre todo de la hepatitis B, de diferentes enfermedades de transmisión sexual y el VIH. La realidad, hay que conocer la realidad. La realidad es que las relaciones sexuales extramatrimoniales son frecuentes en algunos grupos de expatriados. En un trabajo que se hizo en expatriados holandeses se vio que el 41% de los hombres y el 31% de las mujeres admitía haber tenido relaciones sexuales con gente local. Y muchas veces el uso del preservativo no es el adecuado. Entonces, en este grupo la hepatitis B sí que tiene una vacuna eficaz. De hecho, se recomienda cuando se viaja a zonas tropicales y como bien he dicho antes, se puede administrar sola o con la hepatitis A. Lo importante de la hepatitis B es saber que, ya sabéis que esto muchas veces requieren cierto tiempo de antelación para que luego puedas ir ya con cierta protección al destino. El tema de la hepatitis B, lo bueno que tiene es que hay una pauta, en general son 3 dosis, pero hay una pauta recortada o rápida que para los viajeros expatriados de última hora nos puede servir, ¿vale? Luego, para el resto de infecciones, incluido la hepatitis B, las medidas preventivas más importantes son las relacionadas con el sexo seguro, ¿vale? Si hay manipulación de líquidos biológicos, sangre, etcétera, etcétera, deberíamos de aplicar también las medidas universales que ya son conocidas por todos vosotros. Bueno, otras enfermedades que también no se pueden encontrar los expatriados, y el objetivo no es asustar a nadie, son el meningococo. Pues el meningococo, la meningitis por meningococo también existe aquí, pero la incidencia es mucho mayor en el cinturón del meningococo, que se llama así, cinturón del meningococo, que engloba pues la zona sur del Sáhara, ¿no? Va de este a oeste, y a aquellos viajeros que van a esa zona sí que se les recomienda vacunarse contra la meningitis. Luego, otra enfermedad sería la rabia, también es cosmopolita. Se transmite por la mordedura de mamíferos, sobre todo perros y murciélagos, y existe una vacuna, pero en este caso la indicación también es mucho más selectiva, ¿vale? Se indicaría solo en grupos muy concretos como veterinarios o aventureros, etc. Luego,
tan importante como prevenir y valorar todas estas vacunaciones y medidas preventivas es valorar y actualizar la situación de las vacunaciones habituales. Entonces, y cuando hablamos de esto, sobre todo hablamos del tétanos, de la tan famosa difteria, que ya se nos ha olvidado, el polio, rubiola, sarampión, etcétera. No tenemos que olvidarnos de este tipo de vacunas y centrarnos solo en la fiebre amarilla o tifoidea, sino que esto también tiene tanta o mayor importancia que las otras. Sin más, para que tengáis también, cada vacuna tiene su posología diferente y así aquí os he puesto en una tabla un poco la posología que tiene cada uno. Otras recomendaciones que hay que dar a estos expatriados que van a la zona del trópico, pues sería la precaución con los baños, especialmente de agua dulce, por el riesgo que puede tener de infectarse de esquistosomiasis. Y en estos destinos, por desgracia, los baños seguros son aquellos que se hacen solo en las piscinas cloradas, y también se les recomienda no caminar descalzo. Con todo esto hay que dar a los pacientes una serie de pautas o ejemplos de autotratamiento de las infecciones más probables que pueden tener, ¿vale? Entonces esto cada vez tiene más importancia cuanto más aislado sea el destino del expatriado. Por ejemplo, pues hay que darle pautas de qué hacer en el caso de que tenga una diarrea sin sangre, qué hacer en el caso de que tenga una diarrea con sangre, qué hacer en el caso de que tenga una infección de piel y partes blandas o una infección respiratoria. E incluso en algunos casos hay que darles pautas de cómo hacer un tratamiento contra la malaria. Entonces, lo ideal es, después de todo esto, es redactar un informe en el idioma de destino o inglés, donde se destacan los hallazgos positivos y todas las medidas preventivas que hemos hecho. Y además de todo esto, siempre hay que valorar las alertas de destino. Por eso os he dicho que yo creo que los profesionales más adecuados para hablar todo este tipo de cosas son los sanitarios de sanidad exterior. Como ejemplo, en el 2014 os he puesto la lista de alertas epidemiológicas que hubo. Ya veis que no es solo cosa de un continente, sino que alrededor de todo el mundo ha habido alertas epidemiológicas diferentes, y en función de a dónde vaya y las alertas que haya, pues también hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar esas recomendaciones al expatriado. Bueno, para facilitar las cosas, afortunadamente están los compañeros de sanidad exterior, y luego también hay cada vez más web. Los CDC tienen una web muy bien, o sea, muy interesante y muy práctica, en el que, entrando en el apartado de salud de los viajeros, uno puede poner el país de origen, el país donde va a ir, y puede poner las características del tipo de viaje, y nos dice las vacunas recomendadas, las dosis, o sea, tenemos ahí toda la información, incluso las medidas preventivas a seguir. Bueno, ya hemos hecho el previaje y ya vamos a la estancia. Bueno, la estancia o viaje, esto comprende el periodo en el que el trabajador permanece en el destino y todas las actuaciones realizadas en aras de apoyar y facilitar y coordinar la asistencia y gestiones necesarias que pueden generar los diferentes problemas de salud que padezcan durante su estancia, y la opción de una hipotética repatriación o evacuación. Se calcula que alrededor del 8% de los expatriados van a necesitar una atención médica durante su estancia o bien a la vuelta. Importante recalcar que el 80% de estos cuidados son autocuidados, es decir, sin ningún tipo de supervisión sanitaria, por lo que entendemos que el trabajador debe asumir muchas veces un papel más activo en su salud, sabiendo cómo identificar y cómo actuar ante diferentes problemas que puede tener. Por eso es fundamental prever, como ya hemos dicho antes, los problemas más frecuentes, formar y dar pautas del manejo de los mismos, y además de eso, el expatriado tiene que tener claro, tiene que tener una persona o un centro sanitario de referencia, tanto en destino como en origen, para comentarle los problemas de salud que puede tener, tanto los problemas agudos que puede tener como para el seguimiento de patologías crónicas que ya hemos identificado previamente. Lo dicho, lo que estamos diciendo una y otra vez, cuanto más remoto sea el destino y menos accesibilidad al sistema sanitario haya, más se tiene que organizar este apartado. En principio, lo ideal es que haya una responsabilidad compartida en la que todos pongan su parte, el trabajador sobre todo en el autocuidado y la empresa o la agencia en darle el soporte necesario, controlar y asegurar el bienestar sanitario y psicosocial tanto del trabajador como de su familia. La idea es no dejar nunca solo a ningún expatriado, aunque sea muy experimentado, porque cuanto más arropados se sienten, en general, mejor es el resultado. Luego, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a conseguir esto, y además, para terminar con esto, es importante que las agencias o las empresas deberán de tener unas pólizas de repatriación claras
que el trabajador debería conocer y firmar previa salida y en el caso de necesitarlas debería de adherirse a ellas. 4 palabras acerca de la repatriación y evacuación. Pues muchas veces a veces es necesaria, generalmente suele ser por falta de tratamiento adecuado en destino o por otras razones. En algunos trabajos llega a ser hasta un 7,7%. Las causas en un trabajo que se hizo en el ACNUR, vemos entre los trabajadores de ACNUR vemos que sobre todo son enfermedades infecciosas, SIDA, malaria, hepatitis, los accidentes, seguido de los accidentes y de los problemas ginecológicos obstétricos, y destacar que la mayoría de las expatriaciones, el 60%, se hicieron desde África, aunque solo fuera un tercio de los destinos. Bueno, en posviaje, la estancia y los problemas del expatriado no terminan en el viaje, sino que a la vuelta también nos dan mucho trabajo. El posviaje comprende el periodo en el que el trabajador vuelve del destino y todas las actuaciones llevadas a cabo en la valoración y tratamiento del estado de salud actual y de los posibles problemas sanitarios que presenta o haya presentado durante su estancia. Los pacientes en general en esta situación suelen venir a pedir nuestra valoración o nuestra consulta, suelen venir a nuestra consulta por 3 situaciones diferentes. Uno, suele ser por problemas concretos que tienen, los problemas concretos de salud que tienen tras la vuelta, sea fiebre, diarrea o lesiones cutáneas. Pueden venir también pidiéndonos una valoración de una serie de problemas de salud que han tenido durante el destino o en el destino, y a veces también, aunque el paciente está asintomático, suelen venir a nuestras consultas pidiendo un screening post viaje, ¿vale? Como entenderéis y como es lógico, en cada situación, dependiendo de la razón de consulta, el objetivo y las actuaciones a realizar son diferentes. Problemas, si el paciente viene por problemas concretos de salud tras el viaje, fiebre es una de las causas más frecuentes de consulta médica en el postviaje. Siempre tenemos que enfocar, al valorar a ese paciente, tenemos que enfocar nuestra valoración a saber si esa enfermedad es tratable, si es potencialmente mortal y o transmisible. Tenemos que descartar siempre, lo primero es descartar patologías comunes y habituales, no tropicales, ¿no? O sea, hay un dicho que dice que si oyes cascos aquí, piensa en caballos y no en cebras, ¿no? Pues es lo mismo. Si viene por mucho expatriado que sea, si viene con fiebre, no deja de ser un paciente que vive aquí con nosotros, entonces lo más probable y lo primero es descartar que esa fiebre esté en relación a problemas de aquí, pero en su caso tiene el plus de que también tenemos que valorar que pueda estar en relación a su estancia en el trópico. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Pues aparte de todos los datos que son importantes para nosotros para focalizar esa fiebre, es importante hacer una historia exhaustiva del viaje, preguntando sobre los consejos previos, el itinerario que ha tenido, las posibles exposiciones que ha tenido durante su estancia, los problemas de salud que han sufrido durante su viaje. Y hay que preguntar también sobre la profilaxis antipalúdica, si ha utilizado mosquiteras, repelentes, si le han picado mosquitos, si ha tenido relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre, y la idea fundamental de esta charla, que quiero que al menos los médicos y las enfermeras que se dedican a esto saquen de esta charla, es que siempre que tengamos un paciente expatriado que venga con fiebre después de su estancia en trópico, hay que descartar siempre malaria o paludismo. Este axioma es hasta los 12 meses tras la vuelta, y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que es potencialmente fatal, que puede progresar rápidamente y que no muy lejos de aquí, en Gran Bretaña, pues causa al año 6 muertes, ¿vale? No es la malaria, no es la única causa que puede dar fiebre. Ya hemos comentado otro tipo de enfermedades importantes desde el punto de vista de salud pública, que pueden dar también fiebre, y a la hora de hacer el diagnóstico diferencial nos tenemos que fijar en la clínica que tiene el paciente, pero es fundamental para nosotros el periodo de incubación, los síntomas añadidos que tiene, y con todo esto y siguiendo un algoritmo, pues en la mayoría de los casos pues solemos hacer el diagnóstico de esa fiebre. Otro problema por el que pueden acudir los expatriados en el posviaje a nuestras consultas es el tema de las diarreas. Es un problema muy frecuente, como es lógico, de sentido común, el riesgo varía según el sitio y el periodo, pero es un problema que muchas veces afecta a la mayoría de los expatriados. No solo la diarrea, sino que incluso a veces también el estreñimiento, ¿no?
los dos extremos. Entonces, sobre todo en zonas del trópico, a medida que aumenta la estancia, aumentan las posibilidades de que esa diarrea sea por parásitos y de la misma forma que con la fiebre, en este caso, según las características y la duración de la diarrea, pensaremos en una serie de gérmenes o en otros. A veces para hacer el diagnóstico es necesario también hacer un estudio de heces, serologías, ecografías, incluso a veces endoscopias. El manejo, sobre todo, lo importante es la rehidratación, una dieta sin lactosa y valorar si necesita o no tratamiento antibiótico según la severidad del cuadro. Y si la diarrea es persistente y los estudios son negativos, hay que valorar siempre la posibilidad de que se trate de una giardia e incluso hay que valorar la posibilidad de un tratamiento empírico con metronidazol. Lo bueno de esto, por decir algo bueno, es que casi siempre se resuelven en menos de un año. Alteraciones cutáneas, muy habituales, afortunadamente poco significativas. Etiología variada, agudizaciones de patologías previas, infecciosas, etcétera, etcétera. Y en este caso, el diagnóstico viene dado por el tipo de lesiones que tiene. Si tienen pápulas, pensaremos en una serie de enfermedades. Si tiene nódulos, en otro tipo de enfermedades. Y si tiene lesiones lineales que migran, pues en otro tipo de enfermedades. Eosinofilia. Muchas veces es un hallazgo casual en la analítica realizada en el postviaje, pero ¿qué es lo que pasa? Que es una entidad muy engorrosa, que tiene múltiples posibles, la etiología es muy variada, muchas veces tienes que pedir pruebas y serologías que no estás habituadas, entonces muchas veces el médico cabecera o el que le pide la analítica y ve la eosinofilia nos lo manda a nuestras consultas para hacer el estudio. Para simplificar, dependiendo del origen del despatriado, pues hay que pensar en una serie de infecciones u otras, ¿vale? Bueno, ya os he comentado que el paciente puede venir a nuestras consultas en tres situaciones diferentes. Uno, por un problema agudo actual, que ya hemos visto. La otra sería pidiéndonos una valoración por un problema de salud que ha tenido en destino. Y en estos problemas de salud que ha tenido en destino pueden ser infecciosos o no infecciosos. En cuanto a los problemas infecciosos se refiere, decir que en los países tropicales hay un sobrediagnóstico de ciertas infecciones, ¿vale? Sobre todo malaria, dengue, fiebre tifoidea. Es lo que pasa aquí. En época de gripe, si tú vas a urgencias o al médico cabecera, te va a decir, eso es un virus, eso es gripe, ¿no? Pues aquí lo mismo. Si tú vas ahí, como tienen tanta malaria o dengue, dices, tú tienes malaria, ya está. Entonces, nuestra labor si un paciente nos dice que en su estancia ha tenido eso, es asegurarnos de que si lo ha tenido o no. Para eso es importante ver los informes médicos que nos trae, hacer una historia clínica, etcétera, etcétera. Hay que valorar también los tratamientos recibidos y hay que valorar si hace falta completar el estudio e incluso el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que viene diciéndonos que ha tenido malaria. Pues si el paciente no es capaz de decirnos qué tipo de malaria o por qué tipo de plasmodium ha sido el causante de su malaria, pues hay que valorar completar el tratamiento con un ciclo de primaquina. Si nos dice que ha tenido dengue y que es el primer episodio, pues por las consecuencias que puede tener de cara a futuro, es muy importante pedir una serología para saber si ha tenido o no realmente dengue. Si nos dice que ha tenido una colitis amebiana, pues también hay que descartar complicaciones. Y si nos dice que ha tenido otro tipo de parásitos, también hay que ver, hay que valorar hasta qué punto es factible, es plausible que el diagnóstico, y hay que valorar si es necesario actuar y actualizar su situación, el estudio y el tratamiento. Bueno, pero en cuanto a las infecciones, no todos son infecciones exóticas, sino que no todos son infecciones exóticas. También el paciente puede padecer infecciones no exóticas. Y de la misma forma que hemos hecho con el resto de infecciones, es importante valorar la situación actual, valorar las posibilidades de que realmente lo fuera, valorar la situación actual, valorar las posibilidades que realmente lo fuera y valorar si hace falta completar el estudio con más pruebas o derivando a otros especialistas. Problemas no infecciosos, lo mismo. Hay que preguntar por los mismos, hay que sopesar indicación de ampliar el estudio, hay que sopesar si está indicado enviar al especialista o no, y en todo este estudio lo que no tenemos que olvidarnos es que todo puede estar limitado por tiempo, porque el paciente muchas veces los expatriados vuelven a salir enseguida, y también por lugar. No es lo mismo si va a Nueva York, le dices, pues bueno, pues yo te recomiendo que en Nueva York te mires esto y esto y esto, pero si va al Congo, a la selva, pues eso tampoco le podemos decir. Bueno, en la última de las situaciones en las que el paciente en el post viaje puede venir a nuestras consultas es pidiéndonos un screening, ¿vale? A pesar de que esté asintomático. Entonces es un apartado que tampoco está muy claro. De hecho, no está ni estandarizado ni está claro si hay que realizarlo a todos o no, a quienes realizar, a quienes no.
pero sí que es fundamental reinterrogar a los pacientes por los posibles síntomas que hayan podido presentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que gran número de los expatriados aparentemente asintomáticos luego realmente no lo son, En general lo que se hace es una analítica general y de sedimentos, y eso sí, en función de los hallazgos y las posibles exposiciones o antecedentes epidemiológicos, tendremos que ampliar el estudio pues pidiendo una serie de pruebas complementarias, ya sea serologías, ecografía, radiografía, estudio de parásitos, ITS, etcétera, etcétera. Y, como lo que hemos comentado antes, hay que valorar también si es preciso derivar a otros especialistas. Entonces, ¿qué vemos nosotros en consultas? Primero, estamos pendientes de actualizar los datos, pero creo que este estudio que hicimos hace años sirve como ejemplo. Entonces, en aquel entonces miramos los problemas, miramos los casos de los pacientes que venían a nuestras consultas por problemas de salud de presunto origen infeccioso tras viaje, estancia o inmigración en un país tropical. Se analizaron 154 episodios, 26% expatriados. Vemos que el motivo de consulta fundamental de nuestras consultas fue el síndrome febril, seguido de lesiones cutáneas y diarreas. En cuanto a los diagnósticos, dejando a un lado el grupo de otros, vemos que los más frecuentes son la diarrea del viajero y el paludismo, y que en ese grupo de otros pues hay todo tipo de cosas. Destacar que en 31 de los 55 casos el diagnóstico final no era infeccioso, ¿vale? Y luego este trabajo también sirve para ver la adherencia al consejo previo, ¿no? Vemos que en el grupo de expatriados pues el consejo previo luce por su ausencia. Bueno, entonces, como veis, en nuestras consultas se ve poco, pero se ve de todo. Entonces, o sea, hemos diagnosticado diarrea del viajero, malaria, dengue, chikungunya, son bastante frecuentes. También hemos diagnosticado larva migrans, miasis, histoplasmosis, rickettsia, esquistosomiasis, incluso lepra, ¿vale? Por lo que hay que estar atentos siempre al posible diagnóstico diferencial. Bueno, y para terminar con los expatriados, pues las conclusiones serían que ya veis que los problemas sanitarios que pueden tener los expatriados son muy variados, tanto en etiología como en gravedad. En cuanto a la valoración previaje, que es una valoración, como ya habéis visto, fundamental, es necesario valorar la situación sanitaria y psicológica actual, es necesario identificar patologías susceptibles de agudización, estabilizarlas y dar pautas de cómo actuar en caso de agudización. Es necesario valorar posibles problemas infecciosos que puede tener en destino. En este periodo los agentes implicados tendrían que ser los sanitarios, los técnicos de prevención de riesgos laborales y sobre todo los de sanidad exterior, sobre todo en cuanto al tema de vacunaciones y quimioprofilaxis de malaria se refiere. Luego, en la estancia, los puntos importantes o que quiero que saquéis como conclusión es que es indispensable que el trabajador conozca cómo identificar y actuar ante diferentes problemas de salud que puede tener, y tiene que saber a quién consultar las incidencias que puede tener tanto en destino como en origen. Y es importante también contemplar un plan de evacuación y de expatriación. Por fin, y posviaje, como conclusiones de posviaje es importante valorar la situación actual de los problemas sanitarios que presenta en la actualidad o bien que haya presentado durante su estancia. Es importante valorar si precisan ampliar el estudio o algún tipo de tratamiento extra, y hay que valorar el screening de ciertas patologías. Y en el posviaje, no me canso de repetir, lo fundamental es que si empieza el paciente o el expatriado con fiebre, hasta en el primer año, o sea, es fundamental descartar siempre la posibilidad de la malaria. Bueno, pues sin más, os pongo ahí si queréis contactar con nosotros, los teléfonos de contacto, los nuestros como los de Sanidad Exterior, y con esto pues termino. Espero no haberos aburrido mucho.